Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por inscribiros y por asistir a este webinar en el que vamos a compartir impresiones sobre un aspecto que nos ocupa y que nos preocupa en el momento actual, ¿no? Como es el de la inmunidad ofrecida por la vacunación contra la COVID-19. Bueno, antes de nada quiero agradecer la colaboración de AstraZeneca para hacer posible la celebración de esta actividad y, la presencia, la disponibilidad del ponente que vamos a poder disfrutar en la tarde de hoy, ¿no? El profesor Ángel Gil de Miguel. Yo no voy a alargarme mucho, no quiero robar mucho tiempo de lo que realmente tiene interés, que es escuchar realmente al profesor Gil de Miguel. Y, por lo que solamente os voy a hacer unas consideraciones previas, ¿no? Bueno, sabemos todos que desde el inicio de esta campaña de vacunación frente al virus del SARS-CoV-2, el responsable de esta pandemia que nos tiene paralizados casi desde hace 2 años, son muchas las incógnitas, ¿no?, que aún se plantean sobre el concepto ese de inmunidad colectiva, ¿no? El objetivo de la sesión de hoy, al final se basa en abordar el interesante y complejo mundo de esa inmunidad colectiva o grupal del que tanto se ha hablado con el avance de las campañas de vacunación frente a la COVID, ¿no? Antes de entrar en materia y ponernos un poco en situación, pues simplemente recordar, ¿no? Recordar que actualmente estamos en un escenario en el que tenemos 4 vacunas autorizadas en la Unión Europea, pues las 2 vacunas de ARN mensajero y las 2 de adenovirus, las ya archiconocidas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. No obstante, la Agencia Europea de Medicamentos está en un proceso de evaluación de otros 5 candidatos por el momento, entre ellos pues vacuna de Novavax o la Sputnik de desarrollo ruso, por lo que es previsible que en los próximos meses pues autorice algún medicamento más, ¿no? Digamos que se aumente el arsenal de vacunas que tenemos disponible. Sí que es importante recalcar que, no está de más en cualquier temática de vacunación de COVID que tratemos, que la autorización tan extremadamente rápido que se ha producido en este tipo de vacunas, ¿no? No hay que olvidar que, la primera, la de Pfizer, la vacuna Comirnaty, pues recibió su aprobación antes de los 12 meses de haberse identificado el virus responsable, ¿no?, de la COVID. Bueno, pues ahí ha estado inmerso y ha sido responsable pues el gran esfuerzo investigador que se ha hecho en los diferentes ámbitos. Ha contribuido a ello pues el resumen de el poder hacer las fases de ensayos clínicos de una forma más abreviada y que fuese capaz de dar respuesta a esta crisis que teníamos, ¿no? Pues el acelerar los procesos regulatorios por parte de la Agencia Europea. Bueno, en fin, todo esto se ha ido acelerando y hemos sido capaces de dar respuesta pues a esta pandemia, ¿no?, con estas vacunas. A lo largo del proceso de vacunación, pues hemos ido viendo los beneficios que ha producido esta vacunación, ¿no? Hemos ido viendo cómo todas las tasas han ido reduciéndose, hemos ido viendo cómo las personas vacunadas al final pues esto reduce significativamente el riesgo de contagiarse y de transmitir el virus, ¿no?, en comparación con las personas no vacunadas. Hemos visto de la misma forma que, según recoge la Agencia Española de Medicamentos dentro de los programas de farmacovigilancia, pues los acontecimientos adversos, los más frecuentemente notificados, pues siguen siendo trastornos de carácter general, pues fiebre, dolor en la zona de vacunación, cefaleas, mareos. A nivel del sistema musculoesquelético, pues mialgias, artralgias. Al final no superan, según los últimos datos, pues las 67 notificaciones por cada 100.000 dosis de vacunas administradas, ¿no? En definitiva, simplemente, ¿qué quiero decir con esto? Pues que al final tenemos que tener claro que las vacunas pues muestran un balance beneficio-riesgo que respalda su valor terapéutico, ¿no?, y social en estos momentos en los que nos encontramos y que nos deben servir todos estos conceptos y conocimiento que se va adquiriendo a los profesionales sanitarios pues para refutar cualquier tipo de bulo que por ejemplo, que se extiende al respecto, ¿no? Yo creo que esto es importante reforzar, pues este tipo de mensajes en estos entornos de profesionales sanitarios como lo que somos, ¿no?
si centramos ya el foco sobre el concepto de inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, también concepto con el que nos estamos familiarizando todos más de lo que lo estábamos hasta antes de esta pandemia. Bueno, es un concepto que lo podemos definir, pues se define como aquella situación pues en la que un número suficiente de individuos, de personas en una sociedad están protegidos frente a una infección determinada, ¿no? O bien porque han pasado la enfermedad o bien porque han sido vacunados. Al final, esas personas actúan como cortafuegos, impidiendo que una bacteria o un virus responsable pues alcance al resto de personas, ¿no?, que no están protegidas. Bueno, ahora nos parece un concepto muy, muy novedoso y a la población general pues seguro que le parece un concepto novedoso, pero bueno, es algo que ya pues tiene más de un siglo, ¿no? Ya, bueno, no me voy a meter en el terreno del profesor, pero simplemente casi como anécdota, ¿no? Pues ya en 1916 se comenzó a hablar del concepto de inmunidad de rebaño en Estados Unidos con determinadas enfermedades en granjas de vacas, ¿no? Y donde se empezó a aplicar este concepto en lugar de suprimir a los individuos infectados, pues esos individuos al final estaban creando esa inmunidad de rebaño, ¿no? Incluso se reconoció ya como concepto en la década de los 30, ya también en Estados Unidos, con algunos estudios realizados con la inmunidad generada por niños frente al sarampión. Es decir, estamos hablando de un concepto pues ya muy manido, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? En el caso de la infección que nos ocupa, ¿no?, la del coronavirus SARS-CoV-2, pues bueno, somos todos conscientes, ¿no?, del intenso debate que ha habido sobre este concepto, el porcentaje de población vacunada necesaria para alcanzar ese nivel de inmunidad colectiva, ¿no? Y bueno, actualmente con la difusión de variantes más contagiosas, con la variante Delta ahora dominante de Europa, pues bueno, se ha apuntado porcentajes que apuntan hacia el 90% de la población para alcanzar esa inmunidad colectiva, ¿no? En fin, no me voy a alargar más para profundizar sobre este tema. Pues como os decía al principio, tenemos el placer de poder contar con la participación de un ponente pues de primer nivel, ¿no? Bueno, paso a presentaros al profesor Ángel Gil de Miguel. Bueno, él es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Es presidente también del Comité Científico Asesor de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Desde enero de 2005 es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología desde octubre de 2001. Y bueno, también ha desempeñado, por ejemplo, desde 2004 a 2016 el puesto de coordinador del Comité de Expertos Asesor de Vacunas, dependiente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Actualmente es vocal de dicho comité. Ha sido investigador principal en multitud de proyectos, en centenares de proyectos. Ha dirigido decenas y decenas de tesinas y tesis. Ha publicado más de 70 libros y capítulos. En fin, es un ponente de primer nivel. Desde aquí pues queremos agradecerle al doctor de Miguel su generoso compromiso y participación en las actividades y las acciones que ha llevado a cabo el Consejo General en torno a la vacunación en estos meses. Y bueno, tenemos la suerte de contar con lo que es un referente a nivel nacional e internacional y que vamos a dar paso para que nos pueda realizar su presentación. Simplemente apuntaros, antes de darle paso, que aquellas preguntas que podáis tener durante la sesión las podéis anotar en el apartado de preguntas para que, bueno, al final intentemos darle respuesta. En su caso, si no se pudiera por tiempo, prepararemos un documento que alojaremos en el espacio de Portal Pharma para que podáis consultarlas, ¿no?, las respuestas. Y sin más, Ángel, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por su presentación y por la invitación. Él sabe muy bien que todas las invitaciones que vienen desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos o desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid las atiendo siempre con mucho gusto, ¿no? Y siempre digo una cosa, ¿no?, que a veces no cala del todo dentro de nuestro sistema sanitario, y es que todos y cada uno de los farmacéuticos sois parte esencial del sistema sanitario, ¿no? Y si tuvieseis una participación todavía más activa, si cabe, que ya la tenéis, pero si cabe, pues podríamos también dar mejor respuesta a veces a los problemas de salud que tiene la población. Y no voy a entrar en más debate de eso, pero
yo creo que se sobreentiende lo que intento decir detrás de esas palabras. Voy a compartir mi pantalla con la presentación, a ver si lo sé hacer bien. Venga, pues como decía, el tema es el título lo ha puesto directamente el Consejo General, ¿no? Con esa interrogación de si hemos logrado o no esa inmunidad colectiva o lo que supone esa inmunidad colectiva para esta enfermedad como es la COVID-19, ¿no? Enfermedad que a mí cada vez más creo que muy posiblemente de cara a un tiempo relativamente corto veremos que esa D que ponemos en la COVID, ¿no? de enfermedad se va a convertir quizás en una S de síndrome, ¿no? Estamos asistiendo no a una enfermedad, sino a algo muchísimo más complejo, ¿no? Con un daño, pues esa neumonía bilateral, intersticial, etcétera, etcétera, a ese daño vascular, renal, cerebral, etcétera, etcétera, algo mucho más complejo, ¿no? Y eso hace también que haya una cierta dificultad en alcanzar al final esta inmunidad colectiva de la que antes comentaba Antonio. Voy a dar alguna pincelada muy sencilla, simplemente de algunos datos que tienen que ver con la enfermedad, de cómo estamos. Bueno, a fecha de la semana pasada, pues lo que veis es que evidentemente la enfermedad seguía estando ahí, seguía estando presente con nosotros. Seguimos manteniendo una incidencia importante de 130 casos por cada 100.000 habitantes y evidentemente, bueno, pues la enfermedad todavía tiene una persistencia importante en nuestro medio que va a hacer que evidentemente pues tardemos a lo mejor más tiempo de lo esperado para poder hablar de un control adecuado de esta enfermedad, ¿no? Otro aspecto muy relevante que me gustaría destacar y que, bueno, pues el otro día además algún medio de comunicación me preguntaba ya, ¿no? Si va a haber una sexta ola o no, ¿no? Y lo que vemos aquí quizás no está toda la pandemia, pero está la tercera, está la cuarta, está la quinta ola y evidentemente lo que estamos viendo es que, bueno, afortunadamente las olas que están viniendo sucesivamente después de la segunda y la tercera cada vez te alcanzan unas incidencias menores y eso obedece fundamentalmente a que se va alcanzando esa inmunidad colectiva de la población. Ese era el objetivo de la vacunación y poco a poco evidentemente se va logrando. Ahora bien, para alcanzar esa inmunidad colectiva tenemos que tener vacunas que sean eficaces, eso es fundamental. Afortunadamente tenemos 4 vacunas en este momento comercializadas en nuestro país, que todas ellas muestran un nivel de eficacia tremendamente bueno y sobre todo un nivel de eficacia muy bueno frente a las formas graves de la enfermedad, es decir, frente a las hospitalizaciones en UCI o a la hora de evitar la muerte. Ahí la eficacia de las 4 vacunas que tenemos en este momento está por encima del 90%. Es un dato muy importante a tener en cuenta. El siguiente dato es la efectividad. La efectividad es lo que llamamos la eficacia en condiciones reales de uso, cuando empezamos a utilizarla a través de los programas de vacunación y, evidentemente, la efectividad para que se iguale a la eficacia tenemos que alcanzar coberturas de vacunación, es decir, porcentajes de vacunación lo más altos posible, ¿no? Con la eficacia de estas vacunas siempre se ha dicho que deberíamos de alcanzar al menos coberturas en torno a o por encima del 70% de vacunación. Ahora bien, como sí que hemos alcanzado esas coberturas altas en determinados grupos de población, aquellos que son más vulnerables, pero no tanto en colectivos de población más joven, pues esto hace que evidentemente esa cobertura que hablábamos de por encima de un 70%, pues tenga que subir a un 80%, incluso a un 90%. También un dato muy relevante y lo que sí que estamos viendo es que evidentemente la tasa de letalidad, que sabéis que en la primera y segunda oleada llegó a alcanzar hasta el 12-13% de la población, el 12-13% de la población afectada moría por esta enfermedad. Afortunadamente, en la actualidad ya se ha quedado una cifra que bueno, pues es relativamente más asumible, que es ese entre el 1,5% y el 2%. El 1,5% y 2% de la población que padece la enfermedad muere por esta enfermedad. Y además lo que estamos viendo en este momento en las muertes es que la mayoría de ellos siguen siendo población que tiene patologías, digamos, presentes o asociadas en ellos, ¿no? Hemos visto el impacto de la enfermedad en personas obesas, en personas diabéticas, en personas con insuficiencia cardíaca, en personas con patología respiratoria crónica, etcétera, etcétera. Es decir, la presencia
de una patología de base hace que evidentemente el pronóstico de esta enfermedad pueda ser peor y pueda llegar a la muerte, pero afortunadamente, como digo, nos hemos quedado ahí en esa cifra del 1,5-1,7% en este momento. Hay otra gráfica que quizás se ha visto poco a lo largo de la pandemia y yo creo que es un documento muy interesante que edita el Centro Nacional de Epidemiología. Son estas estadísticas que habla de la vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas y como veis aquí pongo la gráfica de toda la pandemia. En este cuadro está más chiquitito, luego está aquí un poquito a la derecha de la pantalla, está ampliado y lo que vemos es una línea azul dentro de un sombreado de color así un poco morado, que es la tendencia o cómo se debería de comportar la mortalidad habitualmente en nuestro país. Lo que vemos es que de pronto en los meses de marzo, abril del año pasado se produjo una elevación tremendamente importante y eso es lo que llamamos un exceso de mortalidad debido a algo que estaba pasando en ese momento. Y evidentemente lo que estaba pasando en ese momento es que teníamos la primera y la segunda oleada de esta enfermedad. Luego vemos que a final del verano, principio del otoño pasado, se produjo otro pico de exceso de mortalidad, no tan elevado ni tan marcado como el primero, y afortunadamente a partir de diciembre, cuando se empieza todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, el exceso de mortalidad desaparece. Aquí vemos un pequeño pico que se produjo justo al inicio de la quinta oleada, pero que afortunadamente va bajando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente sabemos que tenemos vacunas eficaces, las vacunas no impiden, como bien sabéis, que yo me pueda contagiar, pero sí que de alguna manera me están protegiendo frente a las formas graves de la enfermedad. Y eso es tremendamente importante. Esta gráfica es impactante, ¿no? Yo a algunas personas cuando minimizaban el riesgo de la enfermedad, pues le ponía esta gráfica con este exceso de mortalidad y lo que veíamos es que evidentemente han muerto muchísimas personas por esta enfermedad. Todos, yo el primero, nos equivocamos en los meses de enero, febrero del año pasado, pensando que esto no tendría quizás este alcance que hemos visto finalmente, pero lo que sí es cierto es que en marzo, cuando ya veíamos ese inicio del exceso de mortalidad, pues todos nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos ante una situación que teníamos que intentar evitar de la mejor forma posible. Bien, esta es la situación a fecha de la semana pasada. Es verdad que se va actualizando día a día. Bueno, pues ahí tenemos casi 5 millones de casos confirmados en nuestro país, casi 65 millones de casos confirmados en Europa o 200 y pico millones de casos en todo el mundo, ¿no? En nuestro país, bueno, se han entregado un gran número de dosis, ¿no? 75 millones de dosis entregadas, un poquito más posiblemente porque este dato es de la semana pasada. Dosis administradas 68 millones y evidentemente, bueno, pues con la pauta completa ya estamos en ese entorno de casi un 76% de la población española. Aunque es desigual, como decía, porque no es lo mismo los mayores de 65 años, que es casi del 100%, a lo que sucede pues en la población más joven, que bueno, pues todavía nos queda segundas dosis y nos queda evidentemente trabajo por hacer para que el colectivo de 12 a 18 años o de 18 a 25 todavía alcancen una protección mayor. ¿Qué vacunas estamos empleando? Pues evidentemente las vacunas, aunque las conocemos de forma coloquial como vacunas de Pfizer, vacunas de Moderna, etcétera, etcétera, ya tienen su nombre desde casi el inicio. Tenemos la vacuna Comirnaty, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech, que se autorizó desde diciembre del año pasado y la autorización que tiene en este momento es la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en personas mayores de 12 años de edad y a partir de ahí en adelante. De manera que la autorización es en 12 años en adelante. Los ensayos clínicos que se están haciendo en niños menores de 12 años finalizarán a primeros de octubre, ¿no? Se espera que a lo largo de lo que queda de año la Agencia Europea del Medicamento lo pueda aprobar y que puedan estar disponibles a partir de enero o febrero del año que viene. Por lo tanto, sí que, como es lógico, se han hecho los ensayos, se han probado y, bueno, ya hay datos alentadores de que es una vacuna que se podría emplear perfectamente por debajo de los 12 años, ¿no?
Sí me gustaría destacar un aspecto muy importante y es que los ensayos clínicos de vacunas tienen una singularidad y es que habitualmente el número de personas que participan en los ensayos clínicos es mucho más elevado que el que participan en un ensayo clínico de un medicamento. ¿Por qué? Porque se van a aplicar después en población sana y eso obliga, lo han visto y si daré algún dato de algunos ensayos clínicos de estas vacunas que se hayan hecho en 40 y tantas mil personas. Eso en un antihipertensivo, en un inmunomodulador, etcétera, etcétera, nunca vamos a tener grupos de población de tantas personas que participen en un ensayo clínico fase 3. ¿Pero por qué? Porque evidentemente, insisto, se van a aplicar luego en población sana y por tanto tiene que haber un control lo mayor que podamos, lo más riguroso posible para evitar o para poder visualizar bien el mayor número de posibles efectos adversos, ¿no? Es obvio, ¿no? Si un ensayo clínico en fase 3 tiene 40.000 o 50.000 sujetos, vamos a ver reacciones adversas de 1,40.000, 1,50.000. Y eso, ya digo, en medicamentos de forma habitual no lo vemos. Pero en vacunas es muy importante que eso se haga así. Yo recuerdo un ensayo clínico de la vacuna de rotavirus en niños que participaron 75.000 niños en la fase 3, ¿no? Es, ya digo, una singularidad. Por supuesto, siempre estamos buscando eficacia, pero en las vacunas el control de la seguridad es tremendamente exhaustivo. Y la Agencia Europea del Medicamento, cuando aprueba el dossier de seguridad, tenemos que estar tranquilos de que realmente tenemos ahí una garantía importante en ello. La otra vacuna de RNA mensajero es la vacuna de Moderna, también tiene su nombre, es Spikevax, ¿no? Que es un nombre la verdad, que es simpático y curioso, se aprobó desde enero del año 2021 y básicamente la indicación es exactamente igual que la vacuna Comirnaty. También prevención activa de la COVID-19 a partir de los 12 años de edad. Las otras dos, la de AstraZeneca, que se llama Vaxzevria, es una vacuna de adenovirus, como todos conocéis, yo no voy a entrar ahora mucho más en eso, que también en este caso tiene la indicación de la inmunización activa para prevenir la COVID-19, en este caso en personas de 18 años de edad y mayores, ¿no? Y la de Janssen, la vacuna COVID-19 Vaccine, se llama así, de Janssen, que también es de adenovirus y que también tiene la indicación por encima de los 18 años de edad. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues 1 de febrero la de AstraZeneca, 15 de marzo la de la vacuna de Janssen. Aquí tenemos un poco en este esquema del Ministerio de Sanidad. Hay unas infografías del Ministerio de Sanidad que están muy bien, que yo invito evidentemente a que las veamos y a que las tengamos presentes, ¿no? Y que además están hechas para eso, para que las utilicemos, donde nos hablan de diferentes tipos de vacunas y en este caso, bueno, pues ha sido tecnología relativamente más novedosa con las vacunas de RNA mensajero o vacunas de vectores víricos, ¿no? Debo decir que en el caso de las vacunas de vectores víricos ya había experiencia previa, de hecho la vacuna de ébola que tiene el laboratorio Janssen es una vacuna ya obtenida con esa misma metodología o tecnología de adenovirus. Por lo tanto, era algo ya conocido, ¿no? Algo que ya de alguna manera teníamos ahí, que se conocía perfectamente bien, ¿no? Quizás lo más novedoso ha sido lo de RNA mensajero, pero es una tecnología que se estaba empleando y utilizando precisamente para, digamos, utilizar anticuerpos monoclonales. De hecho, ya hay algunos avances muy importantes en la búsqueda de anticuerpos monoclonales frente a la esclerosis múltiple o frente a citomegalovirus, etcétera, etcétera, con esta tecnología de RNA mensajero. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Lo ha explicado Antonio perfectamente y no voy a entrar más en ello, pero en este gráfico, que es un gráfico clásico para explicar la inmunidad colectiva, lo que vemos es que tenemos, por un lado, la población susceptible que está en azul y la población enferma que estaría en marrón. Si en la primera parte que pongo que no vacunamos, que no hacemos absolutamente nada, con que llegue una persona enferma es capaz de infectar a todos los susceptibles si no hacemos absolutamente nada. Me voy ahora al otro extremo y el otro extremo es el de cuando vacunamos y además vacunamos con una cobertura de vacunación lo más alta posible, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que evidentemente si he vacunado a un gran sector de la población, ese sujeto que está en un color más oscuro, en un marrón más oscuro, pues realmente tiene más dificultades para poder contagiar al resto de la población. ¿Por qué? Porque
quedan muy poquitos susceptibles. Veis ahí que hemos dejado 5 sujetos ahí en azul que serían susceptibles, pero la mayoría de la población está en ese color anaranjado de que ya ha sido vacunado. De manera que si yo consigo vacunar a un sector grande de la población, estoy corrompiendo la cadena de transmisión de este microorganismo y hace que, evidentemente, al romper la cadena de transmisión, se rompa y dejen de aparecer enfermos de esta enfermedad. ¿Qué sucede si nos quedamos en la situación intermedia? Lo que tenemos aquí en el medio del gráfico. Por lo que vemos en el medio del gráfico es que cuando vacunamos con coberturas bajas de vacunación o con las coberturas que no son las adecuadas, ese sujeto enfermo encuentra sujetos susceptibles a los que puede contagiar. Y en el caso concreto de la COVID-19 incluso puede contagiar a alguna persona vacunada. Si esa persona vacunada rompe la barrera de protección, podría infectar a personas de su entorno. Y se nos puede dar la circunstancia de que no acabemos, de que sigamos teniendo brotes, de que sigamos teniendo casos, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hemos vivido durante pues los meses de abril hasta casi, yo diría, pues julio de este año, donde de alguna manera la cobertura de vacunación no era la deseable y todavía estábamos asistiendo a un volumen de casos tremendamente importante. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Yo creo que a partir de ahora podemos ya hablar de que vamos a empezar a controlar el número de casos de la pandemia. Posiblemente este virus se nos quede de forma endémica en nuestro entorno. Acordaros que la endemicidad es mantener un número constante de casos de la enfermedad en la población y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener una enfermedad endémica durante un tiempo que no sabemos cuánto puede ser, y el hecho de tener una enfermedad endémica, pues si mantenemos una endemicidad baja, que esté por debajo de 50 por 100.000, pues será suficiente con vacunar a la población más vulnerable. Pero si se nos queda una endemicidad que está por encima, a lo mejor pues de 300 o de 400 por 100.000, pues nos va a tener que obligar posiblemente a tener que vacunar a un sector más grande de la población, no solo a los inmunocomprometidos, no solo a los mayores de 80 años, sino a lo mejor tenemos que hacer estrategias de vacunación diferentes. Insisto, afortunadamente se está haciendo muy bien, se está vacunando muy bien, todas las comunidades autónomas se han, esforzado muchísimo en alcanzar coberturas altas de vacunación y España pues está siendo un ejemplo de que estamos haciendo las cosas razonablemente bien y eso hace pensar que esta enfermedad, aunque se quede endémica, pues posiblemente se nos quede una cifra que, como digo, esté por debajo de esos 50%. Pasos para la evaluación, lo que he dicho antes, solo quería remarcar un dato muy importante, que una vez que finalizamos la fase 3 de investigación, insisto, en la investigación clínica continuamente estamos controlando eficacia y seguridad, pero además de eso lo estamos aplicando en vacunas a un gran número de población. Después lo evalúa la Agencia Europea del Medicamento, la FDA en Estados Unidos, el NACI en Canadá, etcétera, etcétera. Todos los países tienen sus agencias. La suerte es que en Europa tenemos la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Europea, una vez que lo aprueba, es porque ha considerado que evidentemente se cumplen todos los criterios. Nos ha pasado con alguna otra vacuna. Ha habido vacunas como la de Novavax, pues que al final ha tenido sus problemas, no ha habido, una situación de consenso y de seguridad, en este caso más relacionada con la eficacia que con la seguridad y, bueno, pues eso ha hecho que todavía esa vacuna pues no esté aprobada del todo, ¿no? Por lo tanto, tenemos la Agencia Europea, aunque necesitamos vacunas frente a COVID, no va a aprobar todas las vacunas que lleguen, ¿no? Va a exigir, evidentemente, todo un rigor de control de los ensayos clínicos para que realmente se apruebe. Y cuando se comercializa tenemos que tener la seguridad de que se hace bajo esos criterios. Pero no solo eso, sino que además, aunque se comercialice, sabéis que todos los medicamentos están sometidos a farmacovigilancia y que en este caso en España la Agencia Española del Medicamento está emitiendo puntualmente informes de farmacovigilancia. Es verdad que ahora en agosto o septiembre no ha emitido ninguno, el último es de julio, pero en ese informe de farmacovigilancia, como bien sabéis como farmacéuticos, se recoge toda la información de todas las posibles reacciones adversas que se puedan presentar tras la administración de la vacuna. Por lo tanto, y ya hace, bueno, pues esto es de la estrategia que se aprobó en noviembre del año pasado,
Esta es la estrategia de vacunación y solo quiero destacar aquí el objetivo general de la estrategia. Y el objetivo general de la estrategia es reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad. ¿De acuerdo? No estaba en la estrategia el evitar contagios, sino reducir las formas graves de la enfermedad. Esta enfermedad, como digo, ha sido muy letal, sobre todo en la primera fase, y por tanto había que controlar eso. La idea era reducir casos y reducir mortalidad. Y además todo esto lo hemos estado haciendo, sobre todo en los 6-7 primeros meses, en un contexto, como pone aquí el Ministerio, de disponibilidad progresiva de dosis y protegiendo siempre a los más vulnerables, ¿no? Eso es muy importante. No podemos tener, digamos, no están comercializadas para que cualquiera de nosotros pueda comprar una vacuna en una oficina de farmacia, sino que en este momento la comercialización se hace a través del Ministerio, pasa a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas son evidentemente las que proceden a su control y administración. Algunas pinceladas que sí que me merece la pena recordar, aunque ya son datos conocidos de cada una de las vacunas, pero insisto, fijaros, esta es la publicación del ensayo clínico en fase 3 de la vacuna de Comirnaty, donde estamos buscando fundamentalmente seguridad y eficacia de la vacuna RNA de Pfizer. Importante, como decía, pues participaron cerca de 40 y tantos mil sujetos con el régimen de 2 dosis, con viales multidosis inicialmente. En el ensayo clínico se hablaba de viales multidosis con 5 dosis. En este momento sabéis que se sacan hasta 6 dosis, se pueden sacar 7, pero al menos se sacan 6 dosis y está autorizado para que se saquen esas 6 dosis. Sabéis que se tenía que conservar en congelador de -70 y que una vez reconstituido, pues duraba unos 5 días a una temperatura entre 2 y 8 grados, que es la temperatura de nevera. Hoy en día sabemos que esta termoestabilidad de la vacuna es mucho más amplia y puede durar más, lo cual facilita también la administración de la vacuna una vez reconstituida. De manera que quizás este ejemplo de las vacunas de la COVID-19 ha puesto de manifiesto algo que explicamos siempre, y es que la ficha técnica de un medicamento es un documento abierto en el que se va incorporando toda la evidencia científica que va saliendo. Y prueba de ello, palpable y remarcada, es precisamente lo que estamos viendo con estas vacunas. Este es el esquema que se aplicó. Acordaros que se hablaba, pues evidentemente, de esos primero 21 días, luego 28 días para administrar la segunda dosis, y también debo decir, que lo sabéis muy bien, pero que los ensayos clínicos permanecen abiertos. Es verdad que los ensayos clínicos en fase 3 recibieron la autorización que una vez finalizados a los 6 meses de la segunda dosis se podía revisar la documentación para proceder a su autorización, pero los ensayos clínicos están marcados para que duren 2 años, ¿no? De manera que, aunque esta vacuna se autorizó en diciembre del año 2020, sin embargo, el seguimiento se va a alargar y tendremos un montón de información y de datos después de los 2 años de la segunda dosis, ¿de acuerdo? Y esto va a pasar y lo vamos a ver con todas las vacunas. Esto es todo lo que tiene que ver con la reactogenicidad. Es verdad que aparece pues dolor local, ¿no? El dolor está presente en muchos casos, enrojecimiento, induración de la zona donde se administra la vacuna, pero evidentemente pues son reacciones adversas locales bien toleradas y que reaparecen de una forma rápida a las 48-72 horas de la administración de la vacuna. También hay algunas reacciones adversas de carácter general, como la fatiga, el dolor de cabeza, la diarrea, el dolor muscular o los dolores articulares, que sí que están referenciados por un número importante de pacientes. En los ensayos clínicos estaba en torno a un 20 y un 40%, según de la manifestación de la que hablemos, pero que evidentemente sí que se ha visto, y muchos, pues todos conocemos a personas que han sido vacunadas y que después de la vacunación pues han referido pues fatiga, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero todo ello también remite de una forma espontánea y natural pues a las 48-72 horas de administración de la vacuna. Se ha estandarizado de una forma un poco quizás coloquial. En alguna vacuna, incluso en los ensayos clínicos, se hizo una rama que utilizase un analgésico, en este caso paracetamol, fue en la vacuna de AstraZeneca, pero bueno, en otros
ya se ha instaurado cuando vemos estos síntomas, hasta de forma un poco coloquial, pues enseguida pues tómate un paracetamol, o si después de la vacunación notas fiebre o notas tal, pues lo puedes tomar y no hay ningún problema en que eso sea. Bien, estos mismos efectos adversos se veían, como digo, pues a veces hasta 7 días después de la segunda dosis, pero como digo, remiten de forma espontánea. Finalmente, en este ensayo clínico en fase 3, la eficacia que demostró esta vacuna fue de un 95%, con este intervalo de confianza entre un 90 y un 97%. Importante, ya en los ensayos clínicos se incluyeron personas que tenían patología crónica asociada, se incluyeron ramas con población obesa y en todos ellos, como veis aquí en la columna de la eficacia, en esta columna así enmarcada en naranja más o menos, pues vemos que la eficacia en todos los grupos estaba por encima del 90%. Fuesen obesos, tuviesen patología de riesgo o factores de riesgo. Y aquí también con comorbilidades, con patología cardiovascular, respiratoria, diabetes, índice de masa corporal por encima de 30, incluso en hipertensos, en diabéticos, no incluida la diabetes gestacional. Insisto, en todos ellos, evidentemente, con una eficacia por encima del 90%. Estos fueron los datos que publicaron, en este caso, en Israel, después de administrar la primera dosis. Y lo que vieron, pues, perdón, no, estos son datos del ensayo clínico, publicados en el ensayo clínico. Los de Israel vendrán un poquito después. Y lo que ven es que en aquellas personas vacunadas, en esta línea azul, lo que se ve es que evidentemente el número de casos, la incidencia acumulada de casos, pues quedaba en un nivel muy bajo y más o menos se mantenía constante. Mientras que las personas que habían recibido placebo, pues evidentemente la incidencia seguía subiendo, alcanzando niveles altos e importantes. Este sí que es el estudio de Israel, ¿no? Después de la vacunación y, bueno, quizás el dato más llamativo es este, ¿no? Que después de la segunda dosis la incidencia que hay de una forma en picada, estos son datos de febrero o marzo del año pasado, perdón, de este año, y después de la vacunación y se ve realmente pues que la incidencia baja de una forma impresionante. Esto, si veis gráficos, buscáis gráficos de lo que pasó con la polio en los años 60, de lo que pasó con la difteria también en los años 60, de lo que pasó con la hepatitis B, con hemófilos influenza, etcétera, etcétera, en los años 90 o con muchas de las vacunas, vemos que cuando se aplica la vacuna el descenso de la incidencia realmente es tremendamente evidente. Estos serían los datos del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Moderna y, bueno, simplemente decir que son muy parecidos a los de la vacuna de Pfizer. Bueno, pues también reacciones de tipo local, sobre todo dolor local, un poco de eritema, enrojecimiento y también algunos de carácter general, pues bueno, como pueden ser fiebre, dolor de cabeza, fatiga, mialgias o artralgias, ¿no? Y bueno, también que todos ellos remiten de forma espontánea tras a los 48-72 horas. Respecto a la eficacia, aquí veis un poco el rango que damos y, bueno, pues vemos que en todos está 94, 95, en los mayores de 65 años un 86, aquí vemos pues en torno con patología de riesgo, ¿no? Pues también en ese rango, no hay diferencias en hombres y mujeres, no hay diferencia también en el papel que hay en cuanto a la presencia del COVID severo, que están por encima del 90%, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una vacuna se hizo en Estados Unidos. Sabéis que en los estudios incluyen mucho el tema de la endemicidad, raza no blanca, población negra, hispanos, etcétera, etcétera, y en todos los grupos se vio una eficacia que estaba por encima del 90%. Y estos son sus datos. Esta es la gráfica que se suele poner. En la línea de abajo, en azul, vemos la eficacia en los vacunados y en la parte superior en los que recibieron placebo, ¿no? Y, bueno, pues veis ahí que realmente pues la eficacia es tremendamente buena. La siguiente sería la vacuna de AstraZeneca, una vacuna por adenovirus, como ya hemos dicho antes y como ya conocéis. Se utilizó, como veis aquí, el 29 de enero del año 2021. Esta tiene una aprobación condicional, como todas ellas, porque la Agencia Europea del Medicamento está revisando continuamente toda la información que llega sobre esta vacuna. Esto es algo que se está haciendo con todas ellas, ¿no? Bueno, se ha ido un poco con más celeridad, se ha cortado tiempo entre al final de un ensayo
y el inicio de otro. Mientras estaba haciendo la fase 3, se estaba procediendo a la revisión ya de la documentación para acelerar pasos administrativos. No es que se haya corrido en lo que son en sí los ensayos clínicos en sí mismo, en todas las fases, sino que se ha corrido desde el punto de vista administrativo para intentar que las vacunas pudiesen estar disponibles lo antes posible, teniendo en cuenta que estamos ante una situación de pandemia, no una situación normal, sino una situación de pandemia. Por lo tanto, hay una revisión continua, exhaustiva de todo esto, igual que se hace con todos los medicamentos y con todas las vacunas en este caso particular. La indicación, que ya hemos dicho, mayores de 18 años o más, y bueno, pues aquí características clínicas de esta vacuna que se expresan estos adenovirus, en este caso un adenovirus como vector único, adenovirus de chimpancés, que es no replicativo, recombinante pero no replicativo, y por tanto codifica la proteína, la glicoproteína S del SARS-CoV-2 y evidentemente no puede producir en ningún caso la enfermedad como en ninguna de estas vacunas. Dentro de esa clasificación teórica que hacemos de las vacunas de atenuadas o inactivadas, todas las vacunas que tenemos en este momento frente a la COVID-19 entrarían en el grupo de vacunas inactivadas y por lo tanto se pueden emplear perfectamente en personas inmunocomprometidas, en embarazadas, etcétera, etcétera. Eso es un poquito las características de la vacuna. Acordaros que en este momento, aunque se dice que la segunda dosis se puede administrar entre 4 y 12 semanas, hemos optado por el esquema de las 12 semanas, ¿vale? La conservación de las de adenovirus en general pueden estar en nevera, no se pueden congelar y, bueno, pues en este caso, una vez que se sacan de la nevera o que están a una temperatura ambiente y demás, su periodo de duración pues son de 6 horas. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de su administración. Tenemos viales de 8 y de 10 dosis y, bueno, pues son viales multidosis y también, bueno, pues se han empleado, se ha vacunado un sector importante de la población. Es verdad que en un momento dado la aparición de fenómenos tromboembólicos hizo tener alguna duda, ahora comentaremos algún dato relativo a la seguridad, pero en este momento sabemos que la frecuencia de sus efectos adversos es una frecuencia tremendamente baja y realmente desde ya hace unos meses pues apenas hay una notificación de ese tipo de efectos adversos, ¿no? Bueno, estos son los estudios que se han publicado, también publicados en revistas de alto nivel, en New England, Lancet, etcétera, etcétera, y se han hecho estudios, en este caso, también, como veis aquí, en adultos de 18 a 55, en adultos de 56 a 69 o mayores de 70, con patologías o no, y viendo un poquito cómo funcionaba ante diferentes pautas. La eficacia es de alguna manera un poco variable, la media está en ese 70%, en cuanto a su eficacia general, pero alcanza una eficacia que está por encima del 90% cuando estamos hablando de las hospitalizaciones o de la muerte, es decir, de las formas graves de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos un poquito los esquemas de eficacia en diferentes grupos y demás, pero como digo, ante esas formas graves de la enfermedad, probablemente la eficacia es tremendamente elevada. Aquí veis, más de 21 días después de la primera dosis, ninguno de los participantes fue hospitalizado ni desarrolló un COVID grave, ¿no? De manera que eso es tremendamente importante, ¿eh? Ninguno, ¿qué es lo que buscamos finalmente? ¿De acuerdo? Bien, como digo, se vio también el esquema de si una dosis o dos dosis. En este caso, finalmente, la utilización quedó con la administración de 2 dosis para su protección. Vuelvo un momentito atrás. Es verdad que los resultados que han ido avanzando ya demuestran una eficacia en torno al 76% después de la primera dosis y de un 82% cuando se administra la segunda dosis a las 12 semanas de la primera. Por lo tanto, estamos hablando de un 82% en general y por encima de un 90% frente a las formas graves de la enfermedad y frente a las muertes. Como digo, pues evidentemente había sus dudas en cuanto a la producción de fenómenos tromboembólicos. La Agencia Europea hizo ese estudio y emitió evidentemente un comunicado diciendo que en ese balance de riesgo-beneficio era muchísimo mayor el beneficio que se obtenía vacunando a la población que el hecho de no vacunar. Hay que tener en cuenta que la estrategia de vacunación no es una estrategia de la Comunidad de Madrid, no es una estrategia de España ni de Europa, es una estrategia mundial y, por lo tanto, todas las vacunas se tienen que emplear y todas las vacunas son esenciales para llegar al final a conseguir el control de esta pandemia.
Bien, por lo tanto, al final, en el último comunicado que ya emitió en mayo de este año 2021 la Agencia Europea del Medicamento, llegó evidentemente a la confirmación de que el beneficio que se obtenía con la vacunación supera evidentemente los riesgos de reacciones adversas que se pueden producir y, por lo tanto, mantiene la autorización de esta vacuna. ¿De acuerdo? Esto mismo sucedió con, bueno, estos son datos, ¿no? Es verdad que este es el estudio que se hizo en el Reino Unido, ¿no? Es cierto que en España se hizo un estudio parcial en un grupo pequeño de sujetos. A mí me gusta destacar este estudio del Reino Unido porque tuvieron evidentemente pues un reclutamiento muy grande, de cerca de 800 participantes, ¿no? Randomizados, etcétera, etcétera. Y aunque se ve un poquito mal, pero lo que se ve es que evidentemente las reacciones adversas tras la segunda dosis, pues evidentemente no eran tan altas y evidentemente se podían seguir empleando, ¿no? Y que también ponía de manifiesto, este estudio se hacía también con esa intención de buscar la combinación de pautas, de utilizar una vacuna de adenovirus y luego una vacuna de RNA, y en este caso, bueno, pues la reactogenicidad de esa pauta combinada adenovirus-RNA, pues tenía más reacciones adversas que si utilizábamos las dos dosis con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Esto es un dato relevante. En España, que ha sido un estudio, digo, más pequeño, pues al final esos datos no eran tan concluyentes, aunque, bueno, la recomendación de las autoridades sanitarias españolas no iba en la misma línea que la de las autoridades británicas, ¿no? Aquí se ve un poquito más ampliado. Aquí veis un poquito con los diferentes esquemas de vacunación, bueno, pues un poco las diferentes reacciones que se producían, ¿eh? Veis en la primera columna es 2 dosis de vacuna AstraZeneca, en la segunda columna es una dosis de AstraZeneca, luego una de vacuna de RNA, 2 vacunas de la tercera columna son 2 vacunas de RNA y la tercera columna es una vacuna de RNA seguida de una vacuna de adenovirus. Y vemos que siempre cuando estamos utilizando una pauta combinada, el número de reacciones adversas, la frecuencia de las reacciones adversas es discretamente mayor. La cuarta vacuna sería la vacuna de Janssen, también una vacuna de adenovirus. En este caso se aprobó con la indicación de una sola dosis. Es una vacuna que tiene, digamos, una singularidad muy interesante a la hora de determinadas estrategias de salud pública. Una vacuna que podría estar muy bien indicada en personas que han padecido la enfermedad. También se ha utilizado en personas que tenemos pocas garantías de que vengan a administrarse la segunda dosis. Bueno, pues se ha utilizado y, bueno, pues ahí vemos algunos datos del estudio, de la eficacia, también con muestras tremendamente grandes, 30.000 personas participando en los estudios, se ha visto inmunogenicidad, seguridad, eficacia y demás, y, bueno, en todos los estudios pues muestra una eficacia importante. Importante que está en torno a un 70% cuando hablamos de protección frente al conjunto de la enfermedad en todos los participantes, en todos los grupos de edad, tengan o no patología, etcétera, etcétera. Aquí con comorbilidades, con no comorbilidades, en infectados por VIH, en diabetes, en obesidad, etcétera. Pero que incluso, bueno, en algunos grupos, ¿no? Y tras los 28 días, cuando ya se administra la segunda dosis, pues vemos que incluso aumenta, pasa por encima del 80, incluso del 90%. Y, por supuesto, cuando hablamos de formas graves de la enfermedad, como en esta tabla, cuando hablamos de ese COVID grave, ¿no? Evidentemente la eficacia está por encima del 85 o del 90%. Por lo tanto, una eficacia muy importante frente a las formas graves de la enfermedad. Bien. Desde el punto de vista de la reactogenicidad es básicamente igual, no voy a insistir más en ello, es exactamente igual que el resto de las vacunas que hemos comentado hasta ahora. Este es el último el último informe de farmacovigilancia del 27 de julio de este año 2021, donde de alguna manera, bueno, pues se estudian todas las reacciones adversas, todas ellas de carácter leve y local, aunque las vacunas de RNA, pues es verdad que pueden producir cuadros de miocarditis y de pericarditis, ¿no? Se han registrado, se han visto con una frecuencia tremendamente baja y, por lo tanto, eso ha hecho que, aunque esa relación causal, aunque no se ha establecido esa relación causal, bueno, pues se advierte de ese riesgo, hay que tenerlo en cuenta y, bueno, pues hay que tener un cuidado importante a la hora de que cuando administramos la segunda dosis
de alguna de estas vacunas, ¿no? Y lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con los fenómenos tromboembólicos. Hay que seguir vigilando, hay que seguir controlando, pero insisto, el riesgo-beneficio sigue apostando y sigue a favor de la vacunación. Tenemos pues en este momento declaradas cerca de unas 28.000, perdón, más de unas 32, casi 33.000 reacciones adversas. Si lo dividimos en hombres y mujeres, hay más en mujeres que en hombres y hay más en la población entre 18 y 65 años que en los mayores de 65 años. Pero, insisto, tenemos que seguir vacunando porque, evidentemente, estas reacciones, estos acontecimientos adversos remiten de forma espontánea en la mayoría de los casos y la mayoría, evidentemente, no son graves. Estos fenómenos, aquí veis un poco lo que sucedió en Estados Unidos y también en España con el tema de los fenómenos tromboembólicos con la vacuna de Janssen. En Estados Unidos se ha estudiado, se ha analizado, la frecuencia es de 0,8 por millón de dosis administradas y, por lo tanto, pues al final la decisión final ha sido de su administración. Como veis aquí, pues es 0,87 por millón de dosis administradas, ¿no? En el caso de esos fenómenos más graves, en la vacuna de Pfizer, pues no ha habido algunos en la de Moderna, pero 3 en este caso por cada casi 85 millones de dosis administradas, ¿no? Por lo tanto, eso queda tremendamente claro que merece la pena vacunar y que hay que vacunar, ¿no? Aquí estaría un poquito más pormenorizado el estudio que ha sido de Janssen, pero bueno, no merece la pena comentarlo más. Con todo esto, poco a poco, las diferentes comunidades autónomas han ido aplicando su vacunación, han ido incorporando los diferentes grupos, se ha ido por grupos de vulnerabilidad. Afortunadamente tenemos tremendamente bien vacunados a los mayores de 70 años, incluso a los de 60, 69, que sabéis que en un momento dado pues se planteó esa opción de que la segunda dosis no fuese con la vacuna AstraZeneca. La mayoría de las comunidades autónomas utilizaron la vacuna AstraZeneca y han vacunado y han conseguido coberturas altas de vacunación. Y bueno, pues ahora nos quedan evidentemente los más jóvenes y sabemos que los más jóvenes, aunque en ellos la enfermedad es muchísimo más leve, por no decir que en la mayoría de los casos es asintomática, pero que evidentemente tenemos que vacunarles también para evitar la propagación de la enfermedad. Y luego algo muy importante que luego veremos, que no solo es la propagación de la enfermedad, sino que cuanto más tiempo circule el virus, evidentemente mayor probabilidad tenemos de que aparezcan nuevas variantes del virus. También había algún debate sobre el tema de la inmunosupresión, embarazo, lactancia o anticoagulación. En este sentido, decir que la inmunosupresión no es una contraindicación para vacunar. Se puede vacunar y se debe vacunar a las personas inmunodeprimidas, las personas que estén en tratamiento también no solo con corticosteroides, sino con inmunomoduladores, con anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. El embarazo, evidentemente, es una recomendación también de vacunar. Es verdad que la Comunidad de Madrid dice que la vacuna, que analicemos la situación de riesgo que tiene esa embarazada y que planifiquemos quizás la vacunación después del embarazo o si es una mujer joven y pensamos que tiene planificado el quedarse embarazada, pues que incluso lo hagamos antes, ¿no? Pero hoy en día sabemos que todas las vacunas se pueden administrar, en este caso sobre todo las de RNA mensajero, y se podrían administrar sin ningún riesgo. También se puede administrar en la lactancia y a pesar de todo lo que hemos comentado de los fenómenos tromboembólicos, se puede administrar también en personas que reciben tratamientos con anticoagulantes, de manera que no sería una contraindicación, salvo que evidentemente haya un antecedente de un problema con la primera dosis. Bueno, por supuesto, los trasplantados, y yendo un poco ahora a este planteamiento que se ha hecho de que a lo mejor es necesaria una tercera dosis, las autoridades sanitarias han planteado que sería necesaria una tercera dosis y lo han considerado sobre todo a las personas con condiciones de muy alto riesgo, ¿no? En este momento está planteado al grupo 7, personas que han recibido trasplantes de órganos hematopoyéticos, de órgano sólido, tratamiento sustitutivo renal, tratamiento de enfermedad oncohematológica en los 5 últimos años, cáncer de órgano sólido, inmunodeficiencias primarias, VIH, infección por VIH y con linfocitos CD4 por debajo de 200 y también personas con síndrome de Down con 40 o más años de edad, ¿no? Yo creo que esta estrategia de tercera dosis habría que ampliarla a los mayores de 80 años, pero bueno, lo dejo para el debate y evidentemente no deja de ser más que mi opinión personal.
Otro tema que decíamos que nos preocupa es el tema de las variantes. ¿Alcanzaremos la inmunidad de grupo? Pues necesitamos, para alcanzar la inmunidad de grupo, que deje de circular el virus y que dejen de aparecer variantes que puedan contagiar. Afortunadamente, las vacunas han mostrado eficacia frente a las variantes que hemos ido teniendo: Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, California y la India. Las vacunas, como veis aquí, han demostrado eficacia frente a la británica, un poquito menos frente a la sudafricana y un poquito menos frente a la brasileña, pero hay una eficacia, y hay estudios que ponen de manifiesto, bueno, pues que las vacunas funcionan y nos protegen frente a esa eficacia. El siguiente dato que tenemos y que tenemos que seguir analizando, y que se está analizando ya antes y después del verano, es la efectividad, ¿no? Como decíamos, en los ensayos clínicos demostramos eficacia, demostramos seguridad, inmunogenicidad, pero nos faltan datos de efectividad, de qué sucede en la vida real. Israel lo ha hecho, y lo que ha visto, pues que evidentemente poco a poco ha ido demostrando que las vacunas son efectivas, ¿no? Que cada vez, conforme se ha ido alcanzando mayor cobertura de vacunación, hay inmunidad de grupo y queda cada vez un porcentaje mayor de población protegida, que en todos los casos, como veis aquí, la evaluación del impacto, cuando comparamos población vacunada o no vacunada, pues evidentemente la protección es claramente mayor para aquellas personas que han sido vacunadas, que actúa frente a las principales variantes que están circulando. Este es un estudio publicado recientemente en el New England que habla de esa protección en las variantes. Y aquí me gustaría comentar la gráfica de la derecha, que es que aquellas personas que están completamente vacunadas, realmente la protección frente a la hospitalización por frente a COVID-19 es tremendamente alta. Es tremendamente alta en todos los grupos y en todos los sectores, independientemente de la edad. Como vemos aquí en el otro gráfico, que está un poquito a la izquierda, lo que vemos es la efectividad frente al SARS-CoV-2 en general, y lo que vemos es que la gente que no está completamente vacunada, pues evidentemente puede contagiarse y puede contagiar a otras personas de su entorno. Pero que si alcanzamos la cobertura completa de vacunación, con una cobertura alta, pues las formas graves de la enfermedad las estamos evitando de una forma tremendamente importante. Entonces, un poquito de lo mismo, de seguimiento a 6 meses de la población vacunada. Se está haciendo a los 6 meses de la vacunación, se mantiene protección, se mantiene ese efecto de waning, que de alguna manera lo que estamos viendo es si realmente por un lado protegen, pero también si las vacunas están generando no solo anticuerpos, sino inmunidad celular, en este caso inmunidad de memoria. Y lo que estamos viendo es que evidentemente las vacunas también están dejando esa inmunidad de memoria, que hace que si de pronto nos infectamos y estamos vacunados, rápidamente nuestro organismo va a actuar, va a generar anticuerpos y va a bloquear ese virus para evitar que nosotros desarrollemos una enfermedad grave o severa en nuestro organismo. Hay otro aspecto, ¿no? A veces nos preocupan determinadas variantes nuevas que puedan surgir, pero también es verdad que los datos del Ministerio lo que hace es que nos habla aquí de casos importados según el país de origen, y realmente, bueno, pues las últimas cepas que tenemos, la cepa, en este caso, Lambda, que viene de Perú, o la cepa Nu, que viene de Colombia, pues todavía hoy por hoy no estamos viendo una elevación del número de casos de personas que vienen de este entorno. Es decir, no estamos teniendo un número de casos importados elevados de este entorno. Sí que lo estamos teniendo durante un tiempo muy importante, pues de Marruecos, o también evidentemente del Reino Unido, en este caso fundamentalmente de la variante Delta. Otro dato muy importante es que aunque tengamos inmunidad de grupo, como he dicho al principio, este virus muy posiblemente se nos quede de una forma endémica. Es decir, vamos a tener un número constante de casos y vamos a seguir teniendo brotes. Los brotes registrados y notificados la semana pasada en el Ministerio de Sanidad y en los últimos meses en el Ministerio de Sanidad nos hablan de que la mayoría de los brotes están en este grupo aquí en morado, es decir, que son de un entorno social o también de un entorno familiar. La mayoría de los casos vienen ahí. Hay muy poquitos o muy pocos brotes en el entorno educativo, no lo hay tampoco apenas en el entorno sanitario ni sociosanitario, ni en población, digamos, en la población más vulnerable, por supuesto que los hay, pero muy, muy poquito, y casi todo se centra tanto en el entorno laboral y la mayoría en el familiar y en el social, ¿no? Por lo tanto, donde tenemos que extremar las medidas de prevención es siguiendo utilizando mascarilla, higiene de manos, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, en nuestro entorno social, ¿no? Y en nuestro entorno familiar.
Ya para ir acabando, me gustaría decir pues, que las vacunas son altamente eficaces, lo hemos dicho, no solo lo digo yo, sino que lo dice en este caso la Comunidad de Madrid. Las vacunas previenen de una forma tremendamente alta de la hospitalización y de la muerte. Las vacunas ayudan a detener la aparición de nuevas variantes, esto es muy importante, y las vacunas pueden actualizarse para ser más eficaces también frente a nuevas variantes. Pero ese no es el objetivo es que alcancemos la mayor cobertura de vacunación posible para que deje de circular, dejen de aparecer nuevas variantes. Y ya con esta sí que acabo, ¿no? Lo utilizo mucho en mis presentaciones, está tomado del acelerador del acceso a la herramienta contra la COVID-19 que tiene la Organización Mundial de la Salud, que no solo ellos, sino que está colaborando con el Gavi, que es la Alianza Global para la Inmunización en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hay tiempo que perder, como dicen ellos, en la lucha frente a la COVID-19 y tenemos que tener claro que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Como he dicho antes, esto no es un tema de la Comunidad de Madrid, no es un tema de las comunidades autónomas, ni de España, ni de Europa, sino que es un tema de todo el mundo. Las vacunas tienen que llegar a todo el mundo. A muchos países en vías de desarrollo, las vacunas que están llegando es la Sputnik o es la Sinovac, es decir, la rusa o la china. También, por supuesto, las vacunas que utilizamos aquí de Pfizer, AstraZeneca, etcétera, etcétera, pero todas son útiles. Si lanzamos mensajes que desprestigien cualquiera de las vacunas, estamos haciendo un flaco favor al control de la pandemia y sobre todo a aquellos países más desfavorecidos donde posiblemente no lleguen todas las vacunas. Hay que tener en cuenta que algunas de estas vacunas, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen y demás, están dentro del programa de la OMS, del programa de vacunación de la OMS y por lo tanto el hecho de que estén ahí en ese programa va a hacer que esas vacunas lleguen a un coste meramente simbólico a los países en vías de desarrollo. Y tenemos que vacunar en los países en vías de desarrollo. Bien, la inmunidad, insisto, no la hemos alcanzado. En España vamos muy bien, estamos muy cerca de alcanzar esa inmunidad colectiva, pero tenemos que alcanzarla en todo el mundo. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos ya pues, a atender a todas las preguntas que hayan podido surgir mientras yo hacía mi exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por la extensa y clarificadora exposición, ¿no? Me enlazo con tu última diapositiva, con la última frase prácticamente de no hay tiempo que perder, ¿no? Y un poco como conclusión de tu exposición, pues no perdamos el tiempo en a veces en todo lo que aparece en medios y entre todos afiancemos el convencimiento, ¿no? De que estamos ante algo absolutamente necesario, que el beneficio es ampliamente mayor al riesgo y que no hay ninguna duda, ¿no? Y que como profesión sanitaria, bueno, tenemos que afianzar nuestro convencimiento en ese sentido y todo eso hará que perdamos menos tiempo, ¿no? en el objetivo final. Te traslado alguna pregunta que, si te parece, que nos ha ido haciendo algunos de los asistentes a lo largo de tu intervención. Vamos a ver. Por ejemplo, nos preguntaba Eva si las personas vacunadas pueden contagiar en caso de contraer la enfermedad a pesar de ser asintomáticos. Pues entonces, ¿por qué se elimina la cuarentena si hay contacto positivo cuando se está vacunado? ¿Por qué esa supresión de la cuarentena? Lo intento decir, cuando estamos vacunados nos podemos contagiar, evidentemente. Lo que pasa es que rápidamente nuestro organismo va a generar anticuerpos que van a bloquear ese virus, ¿no? Hay que tener en cuenta que la vacuna lo que lleva va a ser la proteína S, y la proteína S es lo que utiliza el virus para anclarse a nuestras células. Si el virus entra en mí, que estoy vacunado, ¿no? Yo rápidamente voy a responder frente a esa invasión de ese virus, voy a bloquear esa proteína S y voy a impedir que el virus entre en mi organismo. De manera que en un día o dos yo he bloqueado rápidamente eso, ¿no? Por eso, si yo me hubiese contagiado, si me hago un test de antígeno, ¿no? Y me lo hago inmediatamente, posiblemente sea negativo. Por eso se dice que el test de antígeno en una persona vacunada que ha podido ser contagiada porque está en contacto con alguien, de que se lo haga a los 5 días. Porque si a los 5 días es negativo, ¿no? Lo que vemos es que evidentemente no hace falta que haga cuarentena.
porque esa persona se ha defendido y se ha protegido perfectamente frente a la infección. Pero si es positivo, evidentemente sí que tendría que hacer cuarentena. ¿De acuerdo? Y ya digo, y se está viendo, a mí me ha pasado en un entorno familiar de, bueno, pues de una sobrina que se contagió y había estado con ella yo en el fin de semana. Nos avisaron de que se había contagiado, estaba con unos síntomas tal y que cual, y yo evidentemente llamé al médico y a los 5 días me hice mi test de antígeno y era negativo. Pero durante esos 5 días, evidentemente, mantuve una cierta cuarentena dentro de un orden hasta que me hice el test de antígeno para estar seguro de que podía romper la cuarentena. Muy bien, perfecto. Nos preguntaba Elena también, bueno, ¿por qué en un lado se habla de que está aprobada la vacuna en general? Bueno, está aprobada a partir de los 16 años y en otros a partir de los 12, ¿no? Esa diferenciación de la edad límite de los niños. Bien, son los ensayos clínicos que se han realizado en cada una de ellas, ¿no? De la misma manera que he dicho que las vacunas de RNA mensajero tienen la autorización por encima de 12 y ahora están acabando ya la fase 3 en los niños más pequeños, etcétera, etcétera, también las vacunas de adenovirus están haciendo ensayos en población de menor edad, ¿no? Y en cuanto que estén, pues posiblemente esa indicación va a llegar. Es un poco la secuencia en sí mismo de los ensayos clínicos. Muy bien, perfecto. Nos pregunta Adela, bueno, ¿qué debemos pensar ante una persona que haya pasado ya 3 veces por la infección, e incluso una persona vacunada ya? Sí, pues lo que tenemos que pensar, y esto lo he hablado ¿no? Porque quizás los preventivistas tenemos menos ideas claras respecto a eso, ¿no? Pero hablo con colegas virólogos y ellos sí que nos dicen que cuando está pasando eso es que posiblemente esa persona se haya quedado con un COVID persistente, ¿no? Y es lo que yo apuntaba un poco al principio, ¿no? Yo creo que dentro de poco asistiremos a un cambio de denominación de la COVID-19 y hablaremos del síndrome de COVID. No sé cómo se le denominará, pero será algo así, ¿no? Y fijaros que hay muchísimas personas de los que tienen COVID persistente que son personas que fueron afectados en la primera, segunda oleada y que les atendimos en casa, ¿no? Son esas personas que pasaron la enfermedad con paracetamol. Además, cuando llamaban a los centros de salud, era quédate en casa, tómate tal, no sé qué, era todo muy sintomático y como no eran síntomas graves, ¿no? Pues los hemos tenido en casa y quizás esas personas son en los que ahora vemos el COVID persistente, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que trabajarlo muchísimo. El tema del COVID persistente es algo que habrá que estudiar muy a fondo y que nos va a dar algún disgusto que otro. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que es un campo en el que a todos los niveles vamos a tener que trabajar profundamente, sí, porque es algo que va a quedar con nosotros, va a haber un porcentaje ahí de pacientes en esa línea y yo creo que es algo a trabajar en todos los ámbitos y sí, Sí. vamos a ver si la fase aguda nos deja trabajar sobre la crónica. Pero una cosa importante para ayudar a estas personas con COVID persistente es que es precisamente también que nos vacunemos todos, ¿no? Porque si no, esas nuevas variantes en ellos le pueden hacer mucho más daño, ¿no? Entonces yo creo que ese es un trabajo muy importante. Y luego no está bien estudiado, pero también estamos viendo en personas que con COVID persistente que han respondido muy bien a la vacuna, han quedado protegidos, incluso la sintomatología, alguna de la sintomatología que ellos tenían de tipo gastrointestinal, de tipo neuromuscular y demás, ha mejorado. O sea que también la vacuna, no, ya digo, no está todavía bien estudiada a fondo, pero también las vacunas han demostrado algún efecto beneficioso en la población vacunada, ¿no? Muy bien, Ángel. A ver, dos preguntas en relación con el embarazo, que es otra de las dudas también existenciales, ¿no? Bueno, Esther y Laura. Por un lado, nos preguntan si bueno, que no le ha quedado claro cuál es realmente la recomendación en embarazadas. Yo creo que, bueno, has hecho referencia a la recomendación en la Comunidad de Madrid, recomendaciones generales, al final, si se debe esperar
al final del embarazo o no. Y, bueno, un poco enlazado, en embarazadas vacunadas, si hay estudios que demuestren que el bebé nace con anticuerpos, ¿no? Bueno, hay dos preguntas sobre el embarazo y la COVID. Bien, importante lo que dice en este caso, me voy a apoyar no tanto a lo mejor en la Comunidad de Madrid, sino en la Asociación Española de Vacunología, la de Medicina Preventiva, etcétera, etcétera, que dicen que evidentemente son vacunas inactivadas y se pueden emplear en el embarazo sin ningún problema. Igual que empleamos la vacuna de tétanos, difteria, tosferina de baja carga antigénica o la vacuna de gripe en la embarazada. Se puede utilizar sin ningún problema. La Comunidad de Madrid ahí es un poquito más cauta y ha dicho, pues vamos a analizar la situación de riesgo que tiene la embarazada, ¿no? Y en función de la situación de riesgo, pues que se la ponga o no se la ponga. Los estudios que se han hecho en mujeres embarazadas que han sido vacunadas es que no hay ningún riesgo para el feto, ¿no? Y estas vacunas sí que se están comportando igual que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, en el sentido de que hay transferencia de anticuerpos al feto y eso todavía no está medido, pero hace pensar que podría haber una protección entre 6 y 12 meses en el recién nacido. Pero todavía no hay datos con evidencia clínica demostrados, pero cabe pensar que será así, ¿no? Esto es muy importante porque muy posiblemente al niño menor de 6 meses a lo mejor no le podemos vacunar, ¿no? Y precisamente la vacunación de la embarazada nos garantiza la protección de los 6 primeros meses, como nos pasa con todas las vacunas en huevos embrionados de pollo, por ejemplo, gripe o sarampión, ¿no? Efectivamente. Otra pregunta que nos hace Agnés, nos pregunta, bueno, que a través desde el mostrador en farmacia, pues que ha notificado reacciones adversas varias en mujeres, digamos, en edad reproductiva, ¿no? Pues, bueno, amenorreas, dolores muy elevados en la menstruación, incluso, bueno, trastornos asociados a menopausia, y nos pregunta si tiene que ver esto o puede tener que ver que las mujeres hayan sido minoritarias en los estudios previos llevados a cabo. Claro, minoritarias desde el punto de vista de mujeres embarazadas, ¿no? Pero incluso las mujeres adolescentes o en edad fértil, la amenorrea es un efecto secundario que está descrito. En el fondo no es un efecto adverso porque remite, ¿no? Pero la amenorrea es algo que está descrito y que se puede presentar. Y es muy importante que se diga, sobre todo, no sé cómo expresarlo para ser políticamente correcto, ¿no? Que los padres, si la niña es adolescente, se vacuna y le viene una amenorrea, que no nos echemos las manos a la cabeza diciendo está embarazada o tal o cual, ¿de acuerdo? Sino que realmente es un fenómeno que está descrito y que puede aparecer y que remite de forma espontánea. Muy bien. Nos pregunta Eliodora si podrías explicar de forma un poco más precisa los datos de eficacia del 90% de la vacuna. Bueno, plantea que entiende que no será igual según franjas de edad, inmunodeprimidos, personas en tratamiento con quimioterapia. Bien, es verdad que son muchos datos de todas las vacunas y era difícil de explicarlos, ¿no? Pero evidentemente el fenómeno de inmunosenescencia está siempre presente y en todas las personas mayores siempre la eficacia va a ser menor y en inmunocomprometidos la eficacia siempre va a ser menor. Pero en este caso y en estas vacunas en concreto, en todas ellas no ha sido así. Y aunque hubiese comorbilidades y hubiese situaciones de inmunosupresión, no ha habido variaciones significativas en cuanto a la eficacia, ¿no? Ahora sí que los ensayos clínicos en la población más joven y en los niños, en los menores de 12 años, está claro que entre el año y los 12 años el sistema inmunológico está en su plena capacidad de respuesta, ¿no? Y vamos a ver respuestas en los niños más jóvenes que están en torno al 100%, ¿no? Pero bueno, ya digo que en cualquier caso, aunque siempre es menor la respuesta en una persona inmunocomprometida o en una persona mayor de una determinada edad, sin embargo, en este caso no ha sido significativamente menor, ¿no? Muy bien. Bueno, se está animando el tema de las preguntas. Nos pregunta María del Mar si bueno, se tiene algún estudio de inmunidad natural frente a inmunidad adquirida por vacunas, ¿no? Respecto a efectividad, duración. Sí, sí que lo hay. Acordaros que cuando
Los primeros datos, mientras no teníamos vacunas, ha habido seguimiento de personas que padecían la enfermedad y se ha visto un poco la duración de los anticuerpos. Hay que tener en cuenta que la inmunidad natural la medimos mediante anticuerpos, pero también luego mediante la inmunidad celular, la inmunidad de memoria, ¿no? Esa es mucho más difícil de medir y de cuantificar y no se puede hacer análisis para ver la inmunidad celular de forma general a toda la población. Pero en aquellos grupos que se ha seguido y que se ha mirado, se ha visto que esa inmunidad en este momento se puede estimar en casi de un año, ¿no? La de anticuerpos, la inmunidad humoral, en torno a 6 meses y la inmunidad celular en torno a un año. ¿Por qué en torno a un año? Pues porque llevamos un año más o menos, año y medio de pandemia, ¿no? Todo hace pensar que muy posiblemente sea mucho mayor, ¿no? ¿Qué se ha visto también? Que en las personas que lo han pasado y de pronto han sido vacunados con las vacunas sí que están produciendo un efecto, lo que llamamos un efecto booster en la población vacunada. Tenían inmunidad natural, les ponemos la vacuna, eso pasa con todas las vacunas, ¿no? Y con estas también. Y de pronto el hecho de haber administrado la vacuna produce un estímulo de la producción de anticuerpos que hace que esa protección pueda ser incluso más duradera en el tiempo, ¿no? Por eso se habló en su momento y se hace así, que las personas que han pasado la enfermedad, pues que solo se les administre una dosis de las vacunas, ¿no? Obedece prácticamente a eso. Muy bien. Nos plantean una pregunta también en relación con los periodos de cuarentena y el alta, ¿no? Una persona que ha cumplido los días de cuarentena y sigue dando positivo en un test de antígeno PCR, ¿por qué se le da el alta, ¿no? ¿Por qué se finaliza ese periodo de cuarentena? Bien, es verdad que es un criterio más clínico que epidemiológico y entonces a veces hay que juntar las cosas para que no esté eternamente de cuarentena, ¿no? Es verdad que si sigue siendo positivo pero no tiene ningún tipo de sintomatología, ¿no? Si carece total y absolutamente de sintomatología, pues al final en un momento dado desde el punto de vista clínico se ha considerado pues que se le podría dar el alta. Es básicamente eso, ¿no? Pero tiene que ir acompañado de ausencia total de clínica, como es lógico. Y haber pasado más de un tiempo determinado desde esos síntomas, etcétera, etcétera. Nos pregunta, bueno, te planteo esta pregunta a ver si conoces este tema. Nos pregunta Belino, el Servicio de Inmunología en Tenerife está ensayando con un test para determinar la inmunidad celular y parece que con buenas perspectivas. Si podría ser un test que determine la administración o no, o que sirva de análisis previo para la administración o no de una posible tercera dosis. Y ahí podemos tener un arma. Sería fantástico, ¿no? Eso es la verdad es que sería tremendamente bueno, ¿no? Porque, por eso he dicho antes que no tenemos un test. Hay formas de medir la inmunidad celular, evidentemente, pero hoy por hoy son técnicas muy costosas, ¿no? Por eso es muy interesante pues estudios como lo que están haciendo en Tenerife y también en otros sitios. Ya hay algún test, ¿no? Que de una forma más sencilla, más barata y demás pueda determinar la inmunidad celular y podamos determinar a esta persona si tiene inmunidad celular, el propio contacto con el virus, si se contagia por el virus, le va a producir ese efecto booster y le garantiza esa protección. Eso pasa con la vacuna de hepatitis B, ¿no? Aunque no detectemos con un ELISA el nivel de anticuerpos frente al antígeno de superficie, sabemos que hay inmunidad de memoria, inmunidad celular y que, por lo tanto, el contacto con el propio virus garantiza ese efecto booster, ¿no? Aquí no lo sabemos todavía, pero todo hace pensar que es un comportamiento natural y que eso puede ser así. Con lo cual, si tengo una herramienta que me mida la inmunidad celular, la inmunidad celular es una herramienta fantástica, ¿no? Y si además viene con el soporte de una patente española, pues mucho mejor que mejor. Pues sí, ojalá que llegue a buen puerto. Nos pregunta Verónica si, pacientes que han pasado COVID de forma asintomática y que tienen una inmunoglobulina G baja, si será suficiente con una sola dosis de vacuna para tener una correcta inmunidad. Si no hay ninguna otro factor asociado, ninguna otra patología crónica en esas personas, es decir, es población sana, etcétera, etcétera, yo creo que sí, que no habría ningún problema, ¿no? Pero
hay que pensar, y eso sucede con otras vacunas, ¿no? Con la indicación de otras vacunas, ¿no? Estoy pensando ahora en la vacuna antineumocócica, ¿no? La vacuna antineumocócica está indicada a partir de una determinada edad. Pero ojo, si esa persona de pronto entra en un cuadro de inmunosupresión o tiene una patología crónica, ya no es la edad quien marca es tu enfermedad de base, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo ahí presente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues alguien de 60 años puede no requerir una tercera dosis, pero si de pronto se le diagnostica una enfermedad que cursa con inmunosupresión, esa persona tendría que recibir una tercera dosis. Entonces hay que estar muy atento, muy alerta a eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que he dado un repaso un poco a las preguntas que se habían planteado. Y bueno, si no hay ninguna más, en cualquier caso, bueno, pido disculpas también. Ha habido algunas personas que han tenido algún problema técnico para el audio. Bueno, hemos intentado ahí solventarlo durante la transmisión. Espero que haya sido se haya podido recepcionar óptimamente por la mayoría. Como he introducido también en las preguntas y las respuestas de forma escrita, pues todas aquellas personas que se hayan inscrito en el webinar pues recibirán la información para poder volver a ver el webinar. En concreto, además, pues bueno, aquellas personas que han tenido algún problema que lo puedan volver a ver. Y nada, bueno, sin más ya, y por la hora más o menos hemos cumplido el horario por no irnos mucho más allá. Bueno, agradecer la presencia a todos los asistentes. Muchísimas gracias y nada, Ángel, a ti especialmente por el rato de difusión de conocimiento que nos has brindado. Muchísimas gracias. Ya sabéis que un placer y gracias a vosotros, a todos los farmacéuticos, por el trabajo que hacéis día a día, que es tremendamente importante. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en otra ocasión. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.